Buenas noches, estudiantes. Semana 21 para segundo de avanzado EVA. Tema, ángulo de elevación y depresión. En primer lugar, para saber qué significa esto, yo tengo que colocar una vista. Entonces, si yo miro hacia arriba, formaré con el horizonte, con la línea horizontal, que es como el piso, el suelo, formaré un ángulo de elevación porque va hacia arriba, como cuando yo miro un avión o miro un cometa hacia arriba. Si yo miro hacia abajo, miro de repente a ver una hormiga que está caminando, eh, o estoy en un avión y miro de repente un carro que pasa, es un decir, ¿no? La vista va a estar para abajo, se llama depresión, ¿sí? Segundo punto que tienen que conocer para desarrollar estos problemas es los triángulos notables. Se le llama así porque tiene un patrón establecido en sus lados. Por ejemplo, en el problema que me da la situación problemática del libro de Eva, me da una situación problemática con este triángulo. Entonces, siempre mirando al ángulo, recuerden que un triángulo tiene elementos, ¿no? Sus elementos son los vértices, que son las esquinas, los puntitos que están aquí, los lados, que son los que unen estos dos puntos, ¿no? Los lados, y sus ángulos, que son los que están adentro. Los ángulos son estos. Estos se llaman ángulos, para recordar. Entonces, mirando al ángulo 37 siempre va a estar 3K. Mirando al ángulo 53, 4K. Mirando al ángulo 90, 5K. Entonces, vamos a solucionar el problema. Me dice que Pedro es un ingeniero, al cual se le ha encomendado realizar la revisión de los conductos eléctricos de una torre de alta tensión. ¿Listo? Entonces, pero para eso él coloca, dice, su teorolito a 40 metros de la torre. Vamos a pensar que esta es la torre. Este de acá es Pedro, que está revisando con su instrumento teorolito. Acá está revisando. Se lo coloca a 40 metros del suelo de la torre. ¿Sí? Y luego dice que está mirando hacia la cima de la torre con un ángulo de elevación de 37 grados. También dice que la altura de ese teodolito tiene 1.5 metros. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánto mide toda esta torre? Tiene que saber cuánto mide toda esta torre. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer nosotros es decir, mirando el ángulo 37, acá está X, ¿sí o no? X. Ya, vamos a ver, X. Yo puedo hacer una fracción. A ver, mirando al ángulo, porque el único ángulo que tengo es 37 grados. Entonces diré, tangente de 37, siempre van a usar tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es esta X, sobre el cateto adyacente, que es 40. Entonces voy a hallar, va a ser igual, lo analizo con este triángulo. El cateto opuesto 37 es 3, sin la K, 3, y el cateto adyacente es 4. Entonces miren lo que he hecho, ¿eh? Lo mismo. El lado de 37 era X acá y acá es 3. El lado que está tocando el ángulo de 40, que es el cateto adyacente, dirá el ángulo de 37 es 40. Y acá lo igualo a 4. Muy bien, entonces dejo X solo. Y este 40 va a pasar a multiplicar por 3 entre 4. Simplificando, 40 entre 4 es a 10. Entonces, X va a valer 10 por 3. ¿Por qué 10 por 3? Porque 40 entre 4 es 10. 10 por 3, 30. Más 1.5. ¿Por qué 1.5? Porque recordemos que el suelo es este que está acá. Y esta es la medida de la máquina que está usando el ingeniero Pedro, que es el teorolito. Entonces, sumamos lo que vale X, que es 30, más 1.5. La torre mide todo esto. Entonces sería 31.5. Y eso sería todo.